Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de Ahora TV, 14 TV y el canal de YouTube 14 TV RD, nuestro canal de YouTube, para que usted active la campanita, se suscriba al canal. Y miren, estaremos conversando con un comunicador, un locutor de larga data, año 1977, inicia en Nagua, y el hombre se ha formado como abogado, gran profesional, pero además es el director ejecutivo de la Escuela de Formación de Profesionales EDOCO. Además fue expresidente del Círculo de Locutores Dominicanos, el presidente que yo recuerdo del Círculo. Yo me quedé hasta Anthony Pérez. Buenos días, Anthony, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. ¿Qué año fue eso, Anthony? Realmente yo fui presidente en 1990-94. Okay. Dos periodos me tocaron. Cuando yo asumí la presidencia del Círculo, yo recuerdo los tres temas principales que se debatían en el ambiente. El tema de la payola, que Sí. estaba fortísimo, ¿tú recuerdas? Sí, sí, sí. Era un enfrentamiento entre periodistas, los artistas y los locutores. Nos acusaban de payolero. El otro tema era el de la tecnificación, la tecnología. Que no iban a desplazar. Donde habían 10 locutores, Sí, sí. sacaban 8 y dejaban 12 y los muchachos estaban volviéndose locos. Y el tercer tema era el de la inserción de profesionales de otra área a la locución. Hicimos congresos, hicimos muchos eventos. Por ejemplo, el tema de la payola, demostramos que en la República, que ningún país del mundo apoyaba tanto a sus artistas como en la República Dominicana. Y yo viajaba mucho cuando eso no había la facilidad ahora de internet y esas cosas. Y yo, por ejemplo, en Chile tú te encontrabas que de un hit parade de 30, 28 eran artistas extranjeros y tal vez 2 chilenos. En República Dominicana era al revés. Un hit parade en República Dominicana, 28 eran de artistas dominicanos. O sea, demostramos que en ninguna parte del mundo se apoyaba tanto a los artistas como los apoyábamos los locutores. De hecho, el merengue y la bachata, los ritmos tropicales en nuestro país, gracias a los locutores, la gente no quería consumir bachata. Sí. Eso era una vergüenza. Y los locutores la impusimos a través de los medios de comunicación. Igual que el merengue, la impusimos los locutores a través de los medios. O sea, hay una deuda grande con el locutor que nosotros no la hemos reivindicado tampoco. No hemos defendido el papel. Tú sabes el trabajo histórico que realizó Radio Guarachita, por ejemplo. Para citarte un caso. Sí, sí, y había Radio Guarachita en cada pueblo, un radio, digamos, una emisora que tenía función igual, la de promover la cultura dominicana, la de promover el arte a los artistas de la República Dominicana. Y el otro tema, el de la tecnología, yo le decía a los muchachos, no se preocupen, no podemos ser neoludistas, o sea, no podemos estar en contra de la tecnología. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para ella, y así fue. Yo siempre decía, la radio será siempre hablada. Fíjense hoy, en una emisora de radio donde antes trabajaban 8 locutores, en ese mismo medio trabajan 50 y 60 personas. Sí, sí, sí. Anthony, pero se está viendo que la tecnología a nivel de televisión, se están viendo a creaciones con la IA que han desplazado a lectores de noticias. Mira, nunca seremos desplazados, eso se cree. Siempre ha sido un viejo debate de que una tecnología desplaza a otra y no. Cuando nació la televisión todo el mundo dijo fracasó el cine, hasta ahí duró el cine. Y se mantiene. Y sin embargo ahí está el cine y la televisión retroalimentándose, trabajando uno en Netflix, trabajando uno para el otro, Las redes sociales, apoyándose. han llegado a las redes sociales y los talentos, las voces se han reivindicado. Cuando llegó YouTube se fracasó la televisión. No, ahí está YouTube Ahí y la está. televisión, aquí estamos todos conviviendo. Pero esos medios alternativos, ahora mismo podcast y demás, están saliendo muchos programas de canales de televisión a YouTube, a estas plataformas que incluso no tienen que pagar. Pero eso es importante porque los medios lo que hacen es, los medios no se extinguen. Un medio Se no extingue a transforman. otro, los medios interactúan y se transforman sencillamente y se mudan. Y que muchos que están en esos podcasts, de cierta forma, están en estos medios tradicionales. Claro. Porque el Sí. medio tradicional te legitima. Es que el multimedia hoy... Han tenido que convertirse en híbridos y justamente el llevarnos al buscar adaptarnos a los diferentes medios, esto me lleva también a hablar sobre la voz. Usted es un maestro de la oratoria, así que aquí tenemos que sacarle el jugo. ¿De qué manera podemos formarnos y prepararnos, adaptar la voz, Anthony, para cada medio? Porque como hablas en televisión, no es la misma forma en la cual tú hablas tal vez en un podcast O en radio. o en radio, o incluso para hacer videos en redes sociales. Cada medio tiene su propio lenguaje.
Se ha dicho tradicionalmente que la televisión mata imagen y la radio crea imagen. Tú puedes decir por radio, señores, tenemos a Anthony Pérez, un jovencito de 20 años, con el pelo lindo, precioso, la nariz perfilada, y todo el mundo está pensando que ese es la persona que tú estás describiendo en la radio. Pero aquí en la televisión tú no puedes decir eso porque me están viendo. Entonces la televisión crea imagen, la radio mata la imagen, porque en la radio predomina el sonido, en la televisión predomina la imagen. Tú dices 2 o 3 palabras y la imagen dice el resto, en la radio no. En la radio tú tienes que poner a las personas a ver por los oídos. A imaginar. Y en la televisión tienes que poner a los amigos televidentes a escuchar por los ojos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Pero muy interesante. Sí, Hay cada personas cada medio tiene su propio lenguaje. Así es, hay personas que muchas veces dicen, bueno, yo quiero hacer un curso de oratoria, pero por ejemplo, ¿en qué consiste una preparación en un buen orador? O sea, ¿cómo se prepara un maestro en la oratoria? Lo primero, muchas personas, y hoy más que nunca, porque eso no es transversal, resulta que con la globalización ya las competencias laborales son universales. Ya no es como antes, que tú te preparabas para trabajar en República Dominicana. Ese mismo que se preparaba para trabajar solo en República Dominicana tiene que prepararse para trabajar para el mundo. ¿Ah? Por el tema de la globalización. Y más ahora con las reuniones virtuales, el trabajo virtual y todo eso. Entonces, a la gente no le importaba el habla, si hablaba como quiera ahora, ¿no? Pero cuando tú estás en un contexto regional, por ejemplo, tú estás en una empresa o en una reunión que tú tienes colombiano, venezolano, dominicano, peruano, español, tú tienes que hablar bien tu idioma. No es que yo voy a comer y que yo voy a hacer y hoy. No, hermano, usted tiene que hablar bien su idioma porque esos otros países, en la mayoría hablan bien su idioma. Nosotros no estamos en la lista de los que mejor hablamos el idioma, eufemísticamente hablando. Para Pero no porque, decir ¿a otra qué se cosa. debe? ¿A qué se debe que el dominicano ha rastrillado tanto El problema nuestro está en la base de la educación, en la educación preprimaria y primaria, que es la etapa del sistema educativo en la que tú debes alfabetizarte. Si no te alfabetizas, ahí tú sigues arrastrando ese déficit y se te refleja en todo. Y tenemos después médicos, pero analfabetos. Tenemos abogados, pero analfabetos. Cada sistema educativo tiene su etapa y cumple su misión. A la universidad tú no llegas a alfabetizarte, tú llegas a buscar conocimiento científico. Claro. Se supone que ya, por eso lo primero que hacen en la base educativa es alfabetizarte, porque a través del lenguaje que se encarga de adquirir las demás, es a través de la herramienta del lenguaje que tú adquieres los demás conocimientos y la demás formación. Entonces, si tú tienes déficit con el lenguaje, desde la preprimario y primario, que es donde deben alfabetizarte, por eso cuando hiciste el primero te graduaron de ya sé leer, se supone que sabe leer. Claro. Pero, por ejemplo, en EDOCO, las estadísticas que yo tengo son alarmantes. Señores, de cada 10 profesionales, 9 tienen un nivel de lectura que no pasa de quinto de la primaria. Y hablando justamente de diversas áreas profesionales, medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, todas estas áreas hoy por hoy tiene también como reto ser un buen orador, porque para tú poder vender tus servicios tienes que ser un buen orador. Hay que saber comunicar. Saber comunicar de manera asertiva, pero también de forma clara, concisa y precisa. Anthony, ¿cuáles serían esas estrategias que usted como maestro en el área pudiera darle o brindarle a estos expertos para mejorar su oratoria? Mira, en el método de DOCO, desde el punto de vista pedagógico, se soporta en 4 columnas principales. La primera columna es la preparación intelectual. Allá formamos a la persona intelectualmente hablando en este campo. ¿Qué implica esto? Vocabulario. Es lo más importante. Tu nivel de facilidad de expresión y tu propiedad al hablar dependerá de tu vocabulario. Poco vocabulario, poca facilidad de expresión. Entonces, con los estudiantes procuramos crearle el hábito, la costumbre, la dicción al diccionario. Por ejemplo, mis estudiantes tienen que aprender mínimo 2 palabras nuevas diario, porque tenemos 3 niveles de habla: nivel coloquial, nivel culto y nivel vulgar. Entonces, regularmente las personas tenemos el nivel coloquial y el nivel vulgar, ahí no hay problema. Lo que tú vas a buscar es el nivel culto. Ese es el problema del habla, el nivel culto del habla, que no nos han enseñado a hablar en ningún nivel de escolaridad. Entonces, cuando tú llegas a un escenario que tienes que utilizar un nivel de habla que no tiene, un nivel de lengua que tú no manejas, hay problemas, hay conflicto. Entonces, en el nivel de preparación intelectual, además del vocabulario, la lectura.
hay que saber leer bien. Y ahí hay un déficit como ustedes no se lo imaginan en el tema de la lectura, incluyendo que nosotros no sabemos manejar los acentos, por ejemplo, el tema de la acentuación. Eso es gravísimo. De cada 10 personas, 9 no saben manejar la acentuación. De cada 10 personas, 9 no saben manejar los signos de puntuación. Coma, el punto, dónde hacer una pausa, cómo hacerla. De cada 10 personas, 9 no saben manejar los signos de entonación, la interrogación, la exclamación, esas cosas, que son elementos paraverbales o paralingüísticos que son esencialísimos, importantísimos en el correcto hablar y sobre todo en el hablar correcto, ¿no? Entonces lo preparamos en la lectura, la coordinación de las ideas al hablar, cómo elaborar un discurso, cómo pronunciar un discurso, los géneros oratorios. No es lo mismo hablar en tu boda que hablar en tu divorcio. Claro. No es lo mismo hablar en un tribunal que hablar en una discoteca. Claro. Entonces los géneros oratorios. En una hablar boda o en un dependiendo- funeral, es Sí, cosa diferente. Claro. Sí, cómo los géneros oratorios consisten en cómo debemos hablar dependiendo del escenario en el que nos encontremos y los objetivos que nos proponemos al hablar. Por ejemplo, está el género oratoria política, social, oratoria forense, que es la de los abogados, cómo hablar en un tribunal, oratoria comercial, oratoria didáctica, etcétera. Entonces, el otro nivel de preparación es la preparación física. Tu voz está en tu cuerpo. Entonces, yo tengo que prepararte físicamente, hay que enseñar a los estudiantes cómo manejar la voz, cómo manejar la respiración, cómo manejar todo lo que se llama el aparato fonoarticulatorio. ¿Y cómo ¿Qué se es lo- el aparato cómo se fonoarticulatorio? logra Es el eso? conjunto de órganos que hace posible el habla, esto que está sucediendo en nosotros ahora, que es un conjunto de órganos. Por ejemplo, ahora que tú hablabas, todos vimos cuáles partes de tu cuerpo entraron en acción. Claro. Tu lengua, tus dientes, tus labios, el alveolo, el paladar, el aire, que es la materia prima del sonido, tus fosas nasales, tus pulmones, tu diafragma, o sea, ese conjunto de órganos, cómo manejarlo y cómo ejercitarlo para hacerlo eficiente, para hablar bien. Algo que me llamó mucho la atención es que usted nos comentaba tras bastidores el tema de la respiración y de respirar correctamente, que no respiramos Y correctamente. de despertar la voz. Y, ajá, y de en la despertar la mañana, voz que se en la- despierta una hora después. Para quienes madrugamos mucho, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, la voz humana se despierta una hora más tarde que el resto del cuerpo. Por eso las voces de las personas son diferentes. Las mujeres no les gusta hablar por la mañana porque dicen que su voz está ronca. Catacumba, sí, de Sí. catacumba. Entonces la voz humana se despierta. Lo primero que yo hago es levantarme y despertar mi voz. Con un ejercicio muy divertido, yo despierto mi voz con este ejercicio cantando quedo, ¿no? Cuando tú haces una canción, tu voz está... ¿Qué tiempo esto? ¿30 segundos, un minuto? Un minuto, pero lógico, por ejemplo, ese ejercicio yo no solo lo he usado para despertar mi voz, ese ejercicio transformó mi voz, modificó mi voz. Me puso una voz nítida, clara, limpia, pura, hermosa, me transformó la voz. ¿Y lo del lápiz? ¿Y lo del lápiz para ya qué no sirve? haciéndolo una vez, por supuesto, sino rutinariamente. Lo del lápiz. No, eso era antes, Eso eso era no para el era. frenillo. Pero supuestamente eso es bueno para articular. No, para eso tú tienes los ejercicios de tus músculos faciales. ¿Ah? Porque la magia del habla, jóvenes, es Ah, pero esta. eso es bueno, eso era Miren, antes. Eso era... La magia del habla es esta y esta. De aquí que sale el aire, que es el sonido. Sí. La respiración debe ser costodiafragmática. O sea, tú debes llenar, debe ser suave, lenta y profunda. No coger un poquito de aire desde aquí. Tienes que coger aire desde aquí, porque con el aire que tú tengas aquí, ¿qué pasa cuando tú estás leyendo o hablando y se te acaba el aire que está adentro? Hasta ahí no hay ni un fonema no, más. hasta ahí llegar. Porque el aire es la garantía del sonido. Como sea tu respiración, ¿cómo hablas? ¿Cómo respiras? Así son los cantantes. Sí. Ustedes oyen hablar de cantar con el diafragma. Sí. Es lo mismo hablar con el diafragma. Hablar con el diafragma es tú garantizar que tú tengas suficiente aire en tu abdomen para poder dar el tono que tú quieras, trabajar con la fuerza que tú quieras, emitir tu sonido. La resistencia, la fortaleza al hablar, todos esos elementos dependen del aire. Y aquí la articulación. El habla no es más que sonido articulado. El sonido que viene de aquí tú lo articulas con los músculos faciales. Entonces tú tienes que ejercitar tus músculos faciales. Por ejemplo, hacer este conjunto de ejercicios de los músculos faciales. Yo hago esto diario. Ahora que no vean a uno haciendo eso. Va a decir que estamos locos. Anthony, ¿cuándo surge Doco? ¿Cuándo es ese? Sí, EDOCO, la Escuela de Comunicación Oral EDOCO, nosotros, mira, la primera etapa realmente surgimos en el círculo de locutores, cuando yo estaba en el círculo, en el 90. Yo comencé formando a los locutores
porque yo iba a los pueblos y los locutores en la cabina de radio eran excelentes profesionales y hablaban con facilidad, pero cuando tú lo ponías en público, se caían. Se caían. Porque una cosa es hablar trancado en un set y otra cosa es hablar en público. Entonces, la segunda etapa realmente la iniciamos en el año 2005. 2005, o sea, hace 20 años. ¿Cuál fue el truco? Tenemos O sea, ¿cómo se convierte EDOCO en la principal escuela de formación de profesionales actualmente? El método, por un lado. El método, el equipo de profesionales que hemos tenido a lo largo de EDOCO, gente como Rodolfo Espinal, Osvaldo Cepeda y Cepeda, estrella. Monchi Roques, José Guillermo Soy, amigo mío, Monchi. José Guillermo Soy y Jaina Tavares estuvieron con nosotros al principio, Luis Alberto Perdomo. O sea, hemos tenido un equipo multidisciplinario y un equipo de profesionales de la palabra y de gente que ama la palabra, toda una vida consagrada a la palabra. Imagínate Osvaldo Cepeda y Cepeda. Imagínate Rodolfo Espinal. Usted me está hablando de eso y yo estoy erizado completamente. De todos los tiempos de la locución dominicana. Entonces, gracias a Dios hemos logrado ese método, un método sencillo. Partimos del eslogan de que solo se aprende a hablar hablando, no hay otra manera. Desde que llegan los estudiantes allá es micrófono en la mano. Ese tema no hay otra forma de aprenderlo, o sea, teoría práctica. Teoría práctica. Anthony, gracias por estar con nosotros. Hay que invitarlo de nuevo. No, hay que invitarlo porque hay muchas cosas pendientes. Al principio de la entrevista, él habló de 3 problemáticas que le tuvieron que hacer frente: la tecnología, la payola, y él habló de una y solo que pude desarrollar uno, la payola. la inserción de profesionales que no son comunicadores en los medios de comunicación. Pero ese es para otro programa, para desarrollar lo que en ese sí estamos afectados actualmente. Así que, de verdad, Anthony, gracias por estar compartiendo con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos.